que Aquilidis Ten Paulino, nefróloga, está con nosotros y con ella vamos a conversar. Ella nos va a mostrar, nos va a enseñar, nos va a educar acerca de qué tipo de alimento comer para que no afecten nuestros riñones. Así es que buenos días, doctora. Placer tenerla acá. Igual. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y quiero que nos ponga en contexto. Resulta entonces que si comes bien, puede tener un buen riñón. Y si no comes bien, tu riñón se afecta. Explíquenos eso, cuéntenos. Exacto, pues lo ideal es mantener una alimentación balanceada todo el tiempo, o sea, de nuestras vidas, disminuir el consumo de sal, o sea, sodio, pues la persona muchas veces aumenta la ingesta y esto tiende a traer consecuencias a largo plazo. También aumentar el consumo de frutas y vegetales, que es lo que todo el mundo ha venido escuchando y quizás muchas veces no lo implementamos, ¿verdad? Disminuir el consumo de carbohidratos y azúcares simples, dígase azúcares, bizcocho y demás, que son azúcares simples que tienden a traer consecuencias como pues diabetes mellitus, ¿verdad? Aparte de los factores genéticos que el paciente quizá pueda tener. Bien. Doctora, algo que llama mucho la atención es los suplementos para hacer ejercicios, que creo que tienen relación. Háblenos de eso, con los riñones y daños. Exacto, pues muchas veces las personas pues consumen proteínas y no tienen un consumo adecuado para su peso, pues claro está, hay que medir peso en kilo y pues ajustar ese consumo al peso del paciente. Y personas que han tenido enfermedad renal crónica sin ninguna otra causa más que el consumo de creatina, que es un tipo de proteína. Ok, entonces la pregunta sería, y esto es muy importante, a propósito del auge de los gimnasios. Y ven, siéntate ahí tú, ven, para que escuche esto. De energía, y la búsqueda de energía cuando estamos dentro del gym. ¿Cómo identificar qué suplemento es bueno? Porque uno no sabe mucho de eso, más que lo que le pueda decir el entrenador. Pues lo ideal sería acudir a un nutricionista, hacerse una evaluación previamente, ¿verdad? De todas las arsenal de laboratorios, incluyendo perfil renal, o sea, las pruebas de función renal para ver cómo está el paciente. Entonces de ahí encaminarlo, qué tipo de suplementos, qué tipo de proteína podría ingerir y la cantidad adecuada. Y lo ideal es que el paciente no consuma creatina, que al final del día, o sea, con el largo del tiempo, el paciente va a tener enfermedad renal crónica. Y muchas veces esos pacientes pues no llegan, que lamentablemente lo único que podemos ofertarle es inicio de terapia dialítica, que nadie quiere llegar ahí, ¿verdad? Lamentablemente, porque la enfermedad renal no da síntomas, a menos que ya tenga una etapa final de la enfermedad. Espérese. Repita eso, doctora, que es importante. La enfermedad renal crónica no da síntomas. Ay. Pues el paciente se va estadificando en etapas, ¿verdad? Etapa 1 hasta la etapa 5, que es la etapa terminal. La etapa ¿Y un dolorcito le da uno? Nada. A menos que no tenga un proceso infeccioso, dígase infección de vías urinarias, litiasis renal, que eso sí da mucho dolor, da muchos síntomas. Pero la enfermedad renal no da síntomas. Ya cuando el paciente empieza a presentar síntomas, pues dígase síntomas a nivel de todos los sistemas, desde el sistema de la piel hasta el sistema neurológico, prurito, náuseas, vómitos, que el paciente dice incoherencia, disminución del apetito, que la comida le sabe mal. Esos son síntomas que nos orientan a que el paciente pues tiene la enfermedad renal en una etapa terminal. Claro está, excluyendo otras cosas que podrían pues desencadenar esos síntomas. ¿En la piel qué se presenta? El prurito es consecuencia de la escarcha urémica. Cuando suben los niveles de urea en el cuerpo, pues eso trae como consecuencia que el paciente sienta prurito. Aparte de que se elevan otros componentes como el fósforo, que da mucho prurito en el paciente. Entonces, doctora, ¿qué hacer? En este caso, usted ha dicho que no presenta síntomas, ¿verdad? Exacto. La enfermedad renal, y entonces, ¿qué se debe hacer para uno estar pendiente a eso, observar? Claro que sí, es importante que la población entienda que debe de acudir a un nefrólogo si tiene factores predisponentes a enfermedad renal.
dígase pacientes diabéticos, que es la principal causa de daño renal, pacientes hipertensos, que también es otra causa de enfermedad renal, enfermedades propias del riñón, como enfermedades glomerulares, también enfermedades sistémicas como el lupus, artritis reumatoides, vasculitis, esas son consecuencias que me llevan a mí a padecer de enfermedad renal. Correcto. También obesidad, enfermedad poliquística del adulto, que es una enfermedad genética, no es muy común en la parte del Cibao, pero sí en la parte sur se puede ver pacientes que padezcan esta enfermedad. También la obesidad, la hipertrigliceridemia, o sea, los perfiles lipídicos elevados con el largo del tiempo y que no se lleve un tratamiento adecuado también. También existe lo que es factores no modificables como la edad. Pacientes mayores de 60 años están predispuestos también, el sexo masculino, más frecuente la enfermedad renal. También la raza, pacientes de origen africano también pues están predispuestos a padecer de enfermedad renal. Y con relación ya a lo que se habla, yo tengo piedra en los riñones, mucha gente que dice eso. Ese tema, ¿qué produce los cálculos, verdad? Que cómo se conoce, ¿qué lo produce? ¿Y qué tan peligrosos pueden ser? Exacto. Mira, el consumo excesivo de sal, la disminución de la ingesta de agua, ¿verdad? Y aparte de que tengamos un consumo excesivo de otros productos, bebidas azucaradas, también bebida tipo cola, o sea, los refrescos, pues también pues lleva a que si el paciente no se hidrata de manera adecuada, esos productos pues precipitan a nivel urinario y se van creando los litos, o sea, las piedras. Y con el paso del tiempo, pues entonces el paciente pues va a tener consecuencias porque no es que diga el paciente, o sea, la población entiende que si aumenta el consumo dígase de leche o queso, que le va a producir piedra y no es así. Al contrario, los pacientes deben de consumirlos. Lo que sí es mantener el hábito de hidratación adecuada. Eso sí es lo importante. Entonces, los litos tienen diferentes concentraciones, o sea, se forman de diferentes productos. Hay litos. Cuando usted dice litos se refiere a que a los cálculos, que en las piedras. Exacto. Hay de fósforo, ¿verdad? Al de calcio. Entonces hay diferentes compuestos, o sea, están compuestos de diferentes estructuras, los calcios, entonces por eso los litos, perdón. Por eso es importante cuando el paciente tiene litiasis, si amerita, pues eso lo va a determinar el médico, ¿verdad? El tamaño a través de estudios y si requiere de tratamiento expulsivo o no. Por eso es importante cuando el paciente dice oriné una piedra, oriné un lito, o si hubo que hacerle una intervención quirúrgica por el tamaño de ellos, sí. Es importante estudiarlo. Estudiar esa piedra para ver el contenido, entonces tratar el paciente de manera correcta, porque si se saca ese lito, esa piedra, y no lo estudiamos, estamos en nada porque el paciente otra vez va de nuevo a producirlo, porque no sabemos qué es lo que lo está produciendo. Y debemos de dar el tratamiento ideal para ello. Correcto. Doctora, ¿cómo o cada qué tiempo hay que ir al nefrólogo? ¿Cuándo hacerlo? En el caso de los caballeros también. Lo ideal es, si el paciente tiene un factor de riesgo, ir inmediatamente se diagnostica esa enfermedad. Dígase las mencionadas anterior, diabetes, hipertensión, litiasis a repetición, infección de vías urinarias a repetición, procesos obstructivos como la litiasis, en el caso del paciente masculino, hiperplasia prostática, pues debe de ir en un inicio, ya se diagnostica esas enfermedades. Y luego la periodicidad, pues la va a decir el médico tratante, ya sea 3 meses, 6 meses, anual, dependiendo de la condición del paciente, una vez uno le haya hecho la evaluación inicial y dependiendo de cómo estén los estudios, esos resultados de esos análisis que uno le haga en un inicio al paciente, para evitar que llegue a progresar la enfermedad, porque es muy lastimoso que pacientes nos lleguen para dializarse, o sea, para iniciar la terapia sustitutiva renal, porque es muy duro decirle al paciente en un inicio y vaya donde mí, yo tengo que dializarlo porque no tengo otra opción, porque usted me llegó muy tarde. Entonces, dicen que el médico nefrólogo es dializólogo, pero no es así. Si el paciente nos llega a tiempo, nosotros podemos instaurar el tratamiento ideal, correcto, para que si no tiene la enfermedad, no llegue a tenerla y si la tiene, evitar que progrese.
sea, dependiendo de la condición del paciente. Y la población realmente, yo quisiera llegar a toda la población y que entiendan que deben de visitar al nefrólogo, no es para dializarlo, porque esa es la idea que tiene la gente y por eso no va al médico nefrólogo. Bueno, esto nos pone, su visita nos pone en tensión de que debemos tomar agua, debemos de ir al nefrólogo. Sí. ¿Dónde le encontramos el servicio de la doctora? Pues yo estoy ahora mismo en materno-infantil. Materno-infantil. Exacto. O sea, lo que yo la doctora lo respondió, pero para hacer la pregunta más clara, un paciente sano, nosotros que quizás entendemos que no tenemos ninguna condición de riñón. Exacto. Que a veces vamos al médico de cabecera, le hacen la analítica y ahí es que te refieren, pero podemos ir de manera directa, sin tener un dolor, sin estar orinando mucho. Háblenos de eso. Bueno, si quiere hacerlo, claro está. Si ya tiene un médico que le esté dando seguimiento y le hacen las analíticas y ya usted tiene una condición base, o si es un paciente sano y quiere ir, pues también puede ir, porque el médico nefrólogo primero es internista, ¿verdad? Primero tiene que hacer la especialidad de medicina interna y luego especializarse en nefrología, o sea que sí puede ir. Correcto. Ese famoso teórico dominicano, filósofo, existencialista, Quinito Méndez, que usted no sabe lo que tiene hasta que no se hace análisis. Sí. Doctora, ahí no hay duda. Hay gente que dice... Que ella dice, no, sano, usted no sabe lo que tiene. Nuestra cultura recurre mucho a las recetas del tío, del primo, del amigo, del vecino. Y en el caso de los riñones, siempre he escuchado que hay unos remedios naturales, que eso es lo que sana, que no sanan los medicamentos que receta el médico. Los médicos no curan. Y que las tres sales... una cosa que te voy a preparar una botella para que a las mujeres que dan a luz le hacen mucho eso. Sí, pero para los niños específicamente, de que en una mata en el patio, de que había como que se ponía como un galón de agua con unas sales. No sé si usted ha escuchado de eso. No había escuchado de eso, pero sí, la verdad es que debemos de tomar eso en cuenta porque hay hierbas, ¿verdad? Hojas que tienen productos que tienden a deteriorar la función del riñón. Y también el consumo de fármacos, porque muchas personas van a la farmacia y le dicen al farmacéutico, dame tal cosa, y como aquí no tenemos un control de ellos, ¿qué sirve para esto? Ellos se lo dan. Sí. Pero la persona debe de tomar el medicamento adecuado, en el momento adecuado y por el tiempo indicado. Claro, de carácter científico, porque ¿verdad? Hay fármacos que son nefrotóxicos, incluyendo antibióticos y los AINES, dígase diclofenac, ibuprofen, ketorolaco, que son AINES, que si el paciente lo toma de manera desmedida, sin control y por un tiempo prolongado, pues también llega a deteriorar la función del riñón. Y hay que tenerlo mucho en cuenta porque da pena que un paciente llegue a eso por tomar medicamentos analgésicos sin control. No, mira, mucho cuidado, porque a veces con los dolores de riñones, que son muy fuertes, según he escuchado, la gente pide un analgésico, que para los riñones, tengo una infección de riñón, ¿qué sirve para eso? Entonces quizás le están indicando algo que le está afectando o que le está agravando el problema. Por el tiempo que no debería de ser. Muy correcto, muy bien. Porque han llegado pacientes, o sea, yo he visto pacientes que han llegado con deterioro de la función del riñón por tomar analgésicos por tiempo prolongado y han llegado a requerir inicio de terapia. Hay unos que revierten, que uno le inicia la diálisis, pues todo vuelve a la normalidad y eso, ¿verdad? Pero ya existe un daño, o sea, cualquier cosa puede desencadenar a que otra vez la función se deteriore. Entonces hay que tomarlo en cuenta, la verdad. Muy bien. ¿Cuál es la mejor, digamos, vamos a utilizar el término, cuál es la mejor receta para cuidar el riñón? ¿Qué cosas debe hacerse de manera habitual para que nuestros riñones no sufran? Pues digamos, ya hablamos, ¿verdad?, de los hábitos alimenticios, también el ejercicio, evitar el consumo de productos que no estén indicados, de tratamientos que no estén indicados. Eso pues sería lo ideal, hidratarse de manera adecuada. Y la hidratación va a depender del tipo de paciente, porque un paciente con una falla cardíaca, yo no puedo decirle a uno que sea normal, ingiere 2 o 3 litros de agua al día,
porque va a depender del paciente. Tenemos la información de que qué alimento es muy dañino para el riñón y cuáles son los más benignos, más o menos. Bueno, realmente un alimento en específico, usted sabe que lo ideal es el consumo de frutas y vegetales, pues más que los demás. Sí. Pero, ¿qué alimento en específico? Pues el consumo excesivo de lípidos, dígase grasa, ¿verdad? Grasas saturadas, también el consumo de carbohidratos y azúcares refinados. Eso no son, la verdad, ideal que lo consumamos. Ya. Bueno. Pues nada, muchas gracias a la doctora Aquilidis Ten Paulino por su participación con nosotros acá. Interesante, educativa la intervención de la doctora. Repita el lugar donde usted se encuentra dando servicios profesionales. Sí, ahora mismo estoy en el materno infantil del Nordeste, brindando... ¿Día entero o en algún horario específico? En horario de las tardes, todas las tardes estoy ¿A partir de las 2 de la tarde? Sí, a partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde en el materno infantil en la calle Salcedo, esquina Padre Brea, ¿verdad? Así es. Ahí está la doctora Aquilidis Ten Paulino, nefróloga.